Vamos a repasar entonces las propiedades del logaritmo. En particular, la propiedad de cambio de base. Esta propiedad, ¿sí?, nos dice que el logaritmo en base, cualquier número permitido, de otro número, ¿sí?, yo tengo un logaritmo cualquiera. Esto equivale a la división entre el logaritmo del argumento con respecto al logaritmo de la base, teniendo una base común estos logaritmos que yo estoy dividiendo. El C, sí, acá la compañera no entiende dónde sale C. El C, podés tener dos posibilidades. Que vos no lo saques de ningún lado, ¿sí? Entonces utilices un logaritmo que ya tengas. En el caso, si en nuestro caso sería el logaritmo de la calculadora, que ya tiene una base predeterminada. De hecho tenemos dos bases. O manualmente nosotros podríamos tener, ¿sí?, una base común a A y a B. El ejemplo clásico que se usa, ¿sí?, es utilizar el logaritmo en base 4 de 8. No, pará. 4 y 8, o mejor dicho, 8 no es potencia directa de 4. ¿Estamos de acuerdo con eso? No tengo ningún número entero que al elevar el 4 me dé 8. Bien. Ahora, 4 y 8 no es que sean múltiplos, son potencias. ¿De quién? De 2. Y como son potencias de 2, yo tengo una base común. Una base 2. Potencia común. Entonces, el caso sería logaritmo en base 2 del numerador, vamos a aprovechar el argumento, logaritmo en base 2 de la base. Bien. Exacto. Exacto. ¿Sí? Ahora, puede pasar que yo no tenga ningún número en particular. Bien, en ese caso, ¿sí?, yo de por sí no tengo una respuesta exacta, entera o racional. Acá utilizamos la calculadora. La calculadora nos permite calcular logaritmos, ¿sí?, como ya habíamos visto, logaritmos de dos bases específicas. ¿Sí? Y eso lo voy a poner aparte. En la calculadora, nosotros tenemos dos botones. Por un lado, tenemos el botón log, que se corresponde a logaritmos en base 10. ¿Sí? Que es lo mismo que decir logaritmo sin base. ¿Sí? Esto es un logaritmo decimal. Logaritmo decimal. Eso es el botón log. Y por otro lado, tengo el botón ln, que es un logaritmo en base e. ¿Es súper importante eso? Sí. Bueno, dame 3 segundos. Logaritmo en base e, o sea, logaritmo natural de lo que sea. Esto es logaritmo natural o logaritmo neperiano.
calculadora, ¿no? Sí. Y claro, o sea, no pasa. Cuando yo tomo, ¿sí?, cualquiera de estos dos logaritmos a la hora de calcular, ¿sí?, la división, yo directamente digo, bueno, calculo log, ¿sí?, botoncito de calculadora, de 42 dividido log 5. Esa división me va a dar un número con coma, ¿sí?, pero ya de antemano sé que tiene que estar entre 2 y 3. Porque 5 al cuadrado es 25 y 5 al cubo es 125. Entonces, para que me dé 42 tiene que ser 2, algo. ¿Sí? 2, 2,3. Dame dos decimales más. Hacelo de vuelta. 300, ¿cuánto? Gracias. 2,322. Esto significa que 5 elevado a la 2,322 da 42. ¿Sí? Por eso, nosotros cuando vemos logaritmos muy raros, ¿sí?, estamos hablando de que lo vamos a necesitar con la calculadora. No sé si había explicado lo de la calculadora, pero bueno, tiene que ver un poquito con lo de cambio de base. ¿Cómo? Dame un segundito, Lucas, que justo me está dando tu compañera y no llego a escuchar a los dos. Dice el 2 entre el log y el 2. Sí. Y abajo porque lo ponemos igual. Porque no tiene base. O sea, acá puse log solo porque me refería al botón de la calculadora. Al botón log. Log 42 dividido log 5. ¿Sí? Igual, si yo escribiría log 42, se sobreentiende acá que esto es un log en base 10. Si no escribo nada, es un log en base 10. Lucas, que la base sería 10. Lucas, decime. ¿En cuál lo usa log y cuándo usa ahí? Es lo mismo. En la calculadora es indistinto. Cuando vos haces cambios de base, ¿sí? Acá Lucas me pregunta una cosa interesante. Cuando vos haces cambio de base, elegir log o elegir ln es lo mismo, porque son logaritmos en una base distinta, ¿sí?, y el mismo botón arriba y abajo, ¿sí? No hay mucha más vuelta. A lo que Isabela dijo, es mucho bardo, ¿sí? Y yo lo retruco con, bueno, pero en realidad, esta propiedad, al decirte que vos podés poner cualquier base arriba y abajo, te habilita siempre a aplicar esta propiedad para hacer cualquier logaritmo con la calculadora. O sea, sí, el de arriba es cuando tenés una base en común entre los dos. Sí. Y cuando no tenés, ponés log solo. Calculadora, sí. Exacto. Es lo mismo, lo que me acaba de preguntar Lucas, es lo mismo. Ah, como log solo ya está. Te va a dar lo mismo. Te va a dar lo mismo. Ah, lo mismo. Sí, porque la propiedad te dice que no importa qué base elijas, la división siempre va a dar la misma. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a resolver algunos logaritmos, ¿sí?, con la propiedad de cambio base y además vamos a resolver logaritmos con la calculadora, así que tengan a mano su calculadora científica. ¿Sí? Entonces, vamos, actividades. Mediante calculadora. ¿Y cómo viniste?
No, porque como lo vas a hacer con la calculadora, solo la respuesta. El n. ¿Cómo? Porque se llaman bases. Exacto. Eso lo tengo que hacer con la calculadora. Exacto. Perfecto. ¿Sí? Recuerden, calculadora es botón logaritmo del argumento, botón logaritmo de la base. Obviamente que los que son ln y log sin base, directamente no tienen que hacer un cambio de base, tienen que calcular cuánto es. 16 igual. 3, siempre 3 decimales. Cuando tiene LN y no tiene base, ¿qué pongo? El botón LN16. Hay un botón que es LN. Nada más. Pongo LN16 y listo. Exacto, porque estás calculando un logaritmo. Y como todo logaritmo sin base, pongo logaritmo 100. Exacto. Perfecto. Siempre el logaritmo de arriba dividido el logaritmo de abajo. ¿Sí? Puede. Sería un logaritmo exacto. ¿Sí? 3 decimales. Ahí para que Lehmann no se queje de que la consigna no es clara. El primero le dio 1,895. Oli. Me dio bien. Claro. Bien. 1,895. Sí. Mostrando todos los pasos, Lehmann. Sí, calculadora. ¿Querés que también lo escriba?
Claro. Bien, ahí tenemos interesante, ¿sí? Unas actividades. Yo ahora esto también lo voy a subir al Classroom para que ustedes lo tengan, los de chicos de Zoom y ustedes también, para que lo visualicen mejor. Y toda esta explicación, ¿sí? De todo lo que es cambio de base está grabada y va a estar subida al Classroom en un ratito. Sí, decime. O sea,